Dios les bendiga, hermanos. Les saluda Rafael Díaz. Hoy tenemos de invitado una vez más al hermano Javier Airal. Hermano, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, muchas gracias. Un placer, como siempre, de estar en su plato. Muchas gracias, hombre. Gracias por aceptar la invitación. Muchas personas me habían pedido traerlo una vez más al canal. No se había dado la oportunidad, pero gracias a Dios ya está aquí usted con nosotros. Y qué mejor para hablar del tema que en este momento pues está en boca de todos los católicos. Es un tema muy importante para todos nosotros los católicos. Ha muerto el Papa Francisco. Hoy, día en que grabamos este video, hay sede vacante, no hay pastor, ya los cardenales pronto entrarán al cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice. Y entonces queremos saber su opinión ante todo esto. Y le voy a hacer 3 preguntas en este video y que usted pues nos dé su honesta opinión. Y comienzo con la primera. Vale. Para usted, esto ya es opinión personal de usted, ¿quién será el próximo papa? ¿Quién usted ve que puede ser elegido? Y digo en su opinión personal porque todos tenemos una opinión, pero al final los cardenales son los que votan. Entonces, en su opinión y como ve la situación, ¿quién usted ve que pueda terminar siendo el nuevo pontífice? Mire, es una muy, muy buena pregunta y también muy dedicada, como se puede imaginar. Inicialmente, yo pensaba que podía haber dos soluciones, uno más probable que la otra, pero sin embargo, yo pensaba que todavía había posibilidad que el Vaticano, que en este momento, en la ausencia de un papa, está siendo dirigida de facto por el secretario del Estado del Vaticano, ¿no? El cual es, como usted sabe bien, su eminencia el cardenal Pietro Parolin. Es el hoy que maneja todo. Y ya estaba corriendo, como decimos en francés, no sé si se dice también en castellano, como un gallo sin cabeza, ¿no? A derecha, a izquierda, hablando a los cardinales, preparando lo inevitable. Entonces, en respuesta a su posición, yo pensaba que podía haber que haya una nueva organización de dirección ejecutiva de lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana y Apostólica, a través de una nueva organización que se haría a través de un colegio cardinalista de cardenales, eliminando una vez por fin lo que conocemos como la posición del vicario del Cristo, el Papa. Por otra parte, en el caso que eso no ocurre, eh, y en vista de la situación actual como lo es, ¿qué sabemos? Primero que de todos los cientos, si no me equivoco, 170, 160 y pico cardenales, 133 han sido escogidos por mano por el Papa Francisco. 133. 25, si no me equivoco, han sido escogidos y hechos cardenales por su santidad el Papa Benedicto XVI. Y solamente 5 todavía que quedan han sido escogidos por su santidad el Papa Juan Pablo II. Entonces, ha habido una razón. Hay más cardenales que votan en este escenario que yo creo nunca ha habido, por lo menos ni en este siglo ni en el siglo pasado. El propósito de eso es evidente. Es de asegurar la continuación de una política, vamos a decir, una política reformista, por falta de mejor palabra, o mejor dicho, por falta de palabra más diplomática. Una política reformista que tiene por objetivo de cambiar todo el compás político y estructural de lo que conocemos como la administración jerarcal de la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, si es así, conociendo estos datos, ¿qué se puede llevar como conclusión? Que obviamente esa mayoría de cardenales que deben a Francisco su posición actual van a tratar de asegurar un seguimiento sólido y firme en el mismo corriente político y misma ideología reformista que inició, que fundó
el Papa Francisco. ¿Y quién mejor que el cardenal, primero, que conoce todos los detalles en cuestión de ejecución técnicas de los dicasterios, diferentes dicasterios adentro del Vaticano, y que conoce también todos los acuerdos hechos, firmados, establecidos por el Vaticano con las diferentes entidades políticas del mundo, empezando con la de China, ¿no? Eh, entonces, tomando en consideración el hecho que sabemos, como usted y yo estábamos hablando atrás de la cámara hace un momento, que efectivamente fui su eminencia el cardenal Pietro Parolin, que fui el que organizó, negoció, arquitectó, y utilizo mi palabra de manera pesada, ¿no? El acuerdo secreto con Beijing en China, enviando entre otros representantes o sea, McCarrick, que se conoce por varias razones. Yo creo que obviamente la mejor opción para dichos cardenales, para asegurar una continuación de dicha política, será Pietro Parolin, el presente secretario de Estado del Vaticano. No hay nadie mejor que él que conozca todos los términos secretos de los acuerdos con el gobierno de China y que conoce mejor todos los procesos de ejecución y de trabajo del mismo Vaticano, con todos los dicasterios que controlan directamente e indirectamente todos los obispados alrededor del planeta. Bueno, y aquí en Estados Unidos, no sé en otros países, es el que más se menciona y parece ser que es el que más peso lleva entrando a este cónclave y sí es secretario de Estado del Vaticano en este momento. Es italiano, lleva por nombre Pedro y sí, como usted ha mencionado, siempre han sido 120 cardenales, pero hoy estamos viendo aproximadamente 135 y quizás 136, porque hay un gran conflicto en este momento con el cardenal Becciu, que no tiene permiso, no puede votar porque se le sentenció a cárcel por robo, todo este tipo de cosas, que no quiero entrar en detalles ahora, pero ya la gente sabe. Entonces el Papa Francisco le dio una pena, le quitó el derecho y ahora ha aparecido y simplemente dice, yo quiero estar, tengo derecho a votar y no lo tiene. Entonces ya estamos empezando a ver que están sucediendo muchas cosas, tan simplemente con el hecho de que estamos hablando de 135, quizás 136, y esto me lleva a la segunda pregunta que le quiero yo hacer, y si nos pudiera dar su honesta opinión. Hemos escuchado todos de un papa que va a salir huyendo de Roma. Esto está en las profecías. Ujú. Fátima, Padre Pío, Ana María Taigi, Beata Elena Aello. Son varias. Estoy solo mencionando algunas. Muchos pensaban que quizás podría haber sido el Papa Francisco. A mí me lo preguntaron muchas veces. Yo siempre dije, no sé, no puedo estar seguro de que sí o de que no, por la situación en que estamos viviendo hoy, con la guerra que está a punto de estallar, todo esto. Pero en su opinión, hermano Javier, ¿usted cree que por fin este cónclave que está a punto de empezar, si Dios quiere, cree que por fin ahora sí va a ser el cónclave donde van a salir dos papas y se esté empezando a cumplir estas profecías ante nuestros ojos? Em, bueno, he tenido la misma pregunta esta mañana con un canal francés y con un canal escocés, ¿no? Y mi respuesta ha sido la siguiente, la cual voy a hacer eco aquí. Yo creo que el asunto de los dos papas que ha sido anunciado está atrás de nosotros. Era la situación con la coexistencia del Papa Benedicto XVI con el Papa Francisco, lo que ha sido descrito por Anne Emmerich de manera perfecta, un papa que representaba, perdón,
un papa que representaba las virtudes, la ideología de la iglesia de nuestros padres y de sus padres antes ellos y de nosotros por unos años. Y el papa que representaba una nueva ideología que ponía todo su stock en nuevas facciones de pensamiento que eran totalmente nuevas dentro de la Iglesia Católica y sujetas en varias ocasiones a divisiones. Esto ha sido claro porque hay que recordarse de lo siguiente, aunque el Papa se retiró claramente, lo que llevó la Iglesia a ser una nueva conclave, el Papa emérito o el Papa Benedicto XVI nunca se quitó, entre otras cosas, el anillo pastoral que cada Papa se debe de llevar. ¿No? Eso es una de las preguntas, por lo menos en mi país, en Francia, por todos estos años, desde 2013, las instituciones, la prensa francesa se hacía pregunta, pero ¿por qué? ¿Y por qué sigue con el mismo vestimiento de Papa blanco con su anillo pastoral? Había un paradox, ¿no? Que no se explicaba y que nunca había sido contestado, aunque la pregunta había sido sometida en una multitud de oportunidades, ¿no? Esto dicho, yo creo que efectivamente lo que usted mencionó es extremadamente lúcido. Las revelaciones a Anne-Emerick, a Ayoji, también, si usted hace una revisión de los mensajes, del último mensaje público del 13 de octubre del 1973 en Akita, donde claramente ese mensaje hace perder grados de temperaturas en segundos, ¿no? Y una de las condiciones de ese mensaje mencionaba que llegaría el tiempo cuando efectivamente la iglesia será profundamente dividida, en cardinales contra cardinales, obispos contra obispos, etcétera, etcétera. Sabemos eso también por las multitudes de revelaciones del reverendo padre Gobi y de tantas otras. Entonces, efectivamente, y después de haber discutido el asunto con videntes más, ¿cómo vamos a decir?, contemporáneos, tal como la remarcable señora Luz de María de Bonilla, que como usted sabe tiene una colección de imprimatures episcopales, ¿no? O del reverendo padre Michel Rodrigue. Y también en retrospectiva, en conversaciones con unos de los sacerdotes y un teólogo retirado en Francia, con el cual he tenido varias conversaciones, pero en la última, viene desde ayer tempranísimo en la mañana, estamos efectivamente entrado en un nuevo periodo en la historia de nuestra iglesia. Un periodo donde, bueno, estamos en el periodo del año cuando Jesucristo triunfante, victorioso y resucitado sale de la tumba. Cuando a la vez, al mismo tiempo, el Papa Francisco entra en la tumba. Es un momento que claramente depicta y es un advertimiento, una admonición que está llevando, yo creo, por lo menos es así que muchos teólogos en Francia piensan, es una admonición que nos está llevando a entender que estamos entrando en una nueva fase de la historia de nuestra fe, de nuestra iglesia y un punto de referencia en la historia geopolítica. Geopolítica en el sentido que, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo empezó su vía crucis, su pasión, primero siendo traicionado por Judas por un beso antes de haber sido capturado, después de haber sido abandonado por cada uno de sus discípulos sin excepción ninguna, hasta la vuelta de San Juan, que lo acompañó al lado de su madre hasta el momento último de la muerte. Tendremos que seguir, y eso está en nuestro propio catecismo, en nuestro depósito de la fe, en el mismo camino que nuestro Señor caminó, en la Vía Crucis. Por consiguiente, ese momento en el cual estamos centrados ha sido discutido, analizado, ha sido sujeto de cantidad industrial de debates en varias culturas, civilizaciones, naciones, en los dos lados del Atlántico,
y del Pacífico. Y finalmente ya no es cuestión de discutirlo, sino de vivirlo. Y de entonces preparar y contestar de una manera adecuada a esa admonición que estamos viviendo, que estamos observando. El mundo se está reteniendo su soplo y lo va a continuar a hacer hasta el final del mes de mayo, el mes de la Virgen María. La decisión va a ser clara, va a ser evidente y vamos a entrar en una nueva era. La situación de los dos papas yo creo que ha sido un precursor de lo que estamos al punto de vivir. Y habiendo hablado a través varios cambios escritos con el padre Michel Rodrigue de Quebec recientemente, el padre Michel Rodrigue me pidió de enviarle primero su bendición a usted y a los otros canales con los cuales sabía que yo iba a hablar, invitando también a todos los fieles que sean hispanos, francofónicos o anglosajones, de rezar en unión de oración para la Iglesia, para la jerarquía de la Iglesia y para el futuro que se está anunciando, incluyendo, confirmando que estamos entrando en esta fase que nos va a llevar a observar, a vivir, entre otras cosas, el caso anunciado del aviso. Entonces, y termino nada más explicando que en relación a su pregunta, sabemos a través del mismo Padre Michel que nos anunció que el Padre Eterno le informó que el caso del aviso, el cual ocurrirá en varios meses, será llevado a través de dos catalistas. El primero, cuando la situación geopolítica y militar en Europa del Este llevará los jefes de estados a estar un pelo de apretar los botones rojos. Y también, más importante que eso, si se puede imaginar, más importante, cuando la nueva jerarquía de la Iglesia Católica empezará a establecer una nueva liturgia de la consagración del Santo Sacramento del altar, la Santa Eucaristía. Una nueva liturgia que será en los ojos y en los oídos de Dios Padre una abominación, que renderá la invocación del cuerpo y de la sangre, del alma y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, dentro de ese mismo sacramento inválido, debido al cambio de la liturgia de consagración, la nueva liturgia de consagración que, de acuerdo a la anunciación del Dios Padre Eterno, a Padre Michel, va a venir muy prontamente. Bueno, el tema sobre la fuerte oposición entre dos papas de Ana Catalina Emmerich, algunos sí han pensado que esto tuvo que ser con el pontificado del Papa Francisco y de Benedicto. Y digo, bueno, eso se puede debatir, estoy de acuerdo, pero en cuanto al Papa que huye de Roma, eso aún no ha sucedido. Eso aún no ha sucedido, pero va a suceder. Y por eso es que en este momento el mundo pues está, los que conocen profecía, claro, están muy atentos a esta situación y ver qué va a pasar en este cónclave para ver si pasa algo que empiece a apuntar a que se puede dar este escenario. Pero también pienso yo, puedo estar equivocado, ya esto es opinión mía, va a depender mucho también el acontecimiento de la guerra. Y esa es mi tercera pregunta. Usted lo acabo de escuchar decir que faltan meses para el aviso. Me imagino que esto se debe a lo que ha dicho el padre Michel. Entonces, básicamente me respondió a la tercera pregunta que le iba a preguntar, pero aún se la voy a preguntar. De lo que estamos seguros, la guerra es inminente. Es inminente. Con todo el dolor en el corazón, lo digo. Es inminente. Vemos ahora la situación, por ejemplo, que está sucediendo. Las estadísticas, más de 1 millón de ucranianos
muertos. Dicen que los rusos son 100,000 aproximadamente. Yo pienso que son menos, solo que ahí están contando a los heridos. Pero ya los ucranianos van más de 1,000,000. Están metidos en una guerra que no pueden ganar. Y esto no es estar yo a favor de Rusia. Yo estoy a favor de la paz. Estoy a favor de Cristo. Pero es lamentable esta situación. Malaki habló en los 90 sobre Rusia-Ucrania. Hoy ya todo hace sentido. La guerra es inminente, pero ¿usted cree que ya estamos a unos meses de que ya oficialmente esto se ha declarado una guerra? Primero, señor Díaz, le quiero, en frente de sus telespectadores, felicitar. Porque yo no sé de dónde usted salió sus fuentes de información, pero contrariamente a muchos de sus colegas profesionales, tanto en los canales franceses, anglosajones o españoles, usted tiene los datos correctos y que no son reproducidos correctamente en el media, vamos a decir, convencional. Le felicito sinceramente. No conozco sus fuentes, pero son impecables. Y le voy a explicar por qué. Entre otras cosas, o sea, no sé si lo mencioné aquí, pero he crecido en Francia con varios jóvenes de mi edad que ellos han hecho carrera en el servicio militar francés, son todavía hoy en oficiales de activa, ¿vale? Y están asignados en Bruselas, la capital de Bélgica, que ha sido, está usada por como cuarto general de las fuerzas de la OTAN, ¿no? La Alianza del Atlántico del Norte. Y yo hablo con ellos, o sea, uno de ellos es el padrino de uno de mis hijos y yo de uno de los suyos, ¿no? Somos como hermanos. Y aunque les digo de hacer cuando hablamos por teléfono, hablamos y a veces demasiado. Pero efectivamente, esos números que usted que reportó y que están reportados con otros medios del Internet sumamente, pero elite. En los Estados Unidos me refiero, por ejemplo, a Judging Freedom, con el juez napolitano, usted lo conoce seguramente, que justamente tiene contactos también dentro del Pentagón, oficiales de la CIA, el famoso coronel McGregor, que también tiene contactos todavía en el Pentagón, etcétera, etcétera. De verdad lo felicito porque usted ha tomado el tiempo de hacer sus estudios, investigando correctamente las cosas y obviamente no es sujeto a ningún tipo de eh, restricción, vamos a decir, gubernamental. Bravo. Por consiguiente, efectivamente sus números son exactamente correctos. Y eso mis amigos de Bruselas me lo confirmaron. También mis amigos de Bruselas me dijeron que, por lo menos en Francia, ellos no pueden hablar de las otras televisiones nacionales de Europa, pero es realístico de pensar que están también sujetos a las mismas supresiones gubernamentales. Cada canal nacional en Francia tiene un representante del gobierno, del Ministerio del Interior, que por la seguridad nacional investiga y pasa todas las noticias al filtro para no evitar supuestamente que haya escapamiento de información que puede ser susceptible a la defensa nacional de Francia. Es realístico de pensar que lo mismo ocurre en otros canales. Por consiguiente, sabemos por Bruxelles, sabemos también por las profecías, incluido, y para mí, la piedra angular de mis intereses han sido estos últimos 20 años, las de Marie-Julie Jahin, la famosísima estigmatista francesa de Bretaña, de la región de Bretaña en Francia, la cual ha dado sin la menor duda todos los detalles con una precisión de un reloj suizo. Todos los eventos que ocurrieron entre el fin de los años 1870 hasta hoy en día y más allá. Entonces, cosas que, por ejemplo, y eso es totalmente a propósito de su pregunta, que han ocurrido, por ejemplo, vamos a decir, desde los años 1980 hasta hoy, han sido anunciados perfectamente, correctamente por Marie-Julie Jahin, empezando con una invasión de musulmanes en un continente europeo, principalmente Alemania, Inglaterra, Italia, España y Marie-Julie Jahin, esencialmente Francia. ¿No?
Eso en los años 1800, se entenderá, 1870 hasta los años 1890, era completamente, lo que decimos en Francia, cucú, completamente irrealístico. No hacía ningún sentido. Pero lo dijo, mantuvo y ocurrió. Cuando yo escribí mi primer libro, o sea, mi primer libro inglés, Revelations, Revelaciones ahora en español, y está saliendo también ahora en francés, ya ha salido en francés y va a salir pronto en portugués. Marie-Julie Janis describió para nuestro futuro, y yo estaba sumamente preocupado porque si bien era verdad que nunca se equivocó en los detalles de sus revelaciones y profecías desde el fin del siglo XIX hasta el presente, en 2017 yo estaba escribiendo el libro y tenía que escribir unas profecías que no hacían ningún sentido, que Francia iba a enviar tropas en Europa del Este e iba a entrar en un conflicto después que vendría de la Europa del Este y iba a hacer un tipo de Eine Blitzkrieg en el continente europeo, una guerra rápida, ¿no? Le voy a admitir, voy a hacer a usted una confesión, señor Díaz. Yo estaba sumamente tentado en no escribir esa profecía porque yo pensaba, si escribo eso, la gente me va a pensar completamente eh, increíble. No voy a perder toda mi beligerencia y mi credibilidad. Y más importante, la de Marie-Julie Jahin. En ese momento, yo le admito, yo me acusé a mí mismo de ser un hipócrita, de primera clase. Porque en mi libro, obviamente he apuntado muchas veces el dedo a la Iglesia Católica por haber retenido secretos, como el secreto de La Salette, que fue finalmente enteramente descubierto en 1999, el tercer secreto de Fátima y otros. Entonces yo me he dicho, qué gracioso, tú acusas a la Iglesia de haber caído en la trampa del obscuricismo cuando tú mismo estás tentado en hacerlo. Entonces al final yo me he dicho, Señor Díaz, a la grâce de Dieu, a la gracia de Dios. Y entonces me he dicho, vamos a hacerlo y que Dios haga con eso lo que Él quiera. Y cuando la guerra empezó unos 5 años después, el 22 de febrero del 2022, entonces yo he dicho, bon sang, bonsoir. Ahora sí, ahora hace sentido. Y Francia empezó a enviar brigadas, principalmente en Rumania, el portaavión nuclear Charles de Gaulle en el mar Adriático, aviones que circulaban en el aire territorial de Rumania, tropas en los estados bálticos, ahora en Polonia. Y ahora hemos enviado un verdadero arsenal de municiones. Ahora estamos enviando los primeros Mirage en Ucrania, tanques AMX-10 y 30 y yo qué sé, toneladas y toneladas de municiones, hasta el punto que hoy en día los arsenales franceses están vacíos, nos queda solamente un tercer, escuche bien, un tercer de todas las municiones que teníamos en reserva para la defensa nacional de Francia. C'est incroyable. Ahora sí se ha sentido. Había otra cosa que nuestro Señor había anunciado a Marie-Julie Jahin que no hacía sentido tampoco y me molestó inmensamente describirlo, pero lo he hecho al final de todo a la grâce de Dios, como había dicho, ¿no? Y era que San Miguel dijo que a Marie-Julie Jahin que cuando la guerra ocurrirá, ni Francia ni sus aliados europeos recibirán ningún tipo de asistencia militar de sus aliados. Eso quería claramente decir los aliados del Atlántico, los norteamericanos. Eso hemos discutido con el padre René Laurentin, esa conversación, mon ami, horas alrededor de la mesa de su comedora y de su salón. Y él había servido, él ha llevado el uniforme francés durante la Segunda Guerra Mundial. Era un tema particular para él. ¿Cómo era posible, nos decíamos, que los Estados Unidos, si efectivamente la OTAN, que por el artículo 5 del Tratado de North Atlantic Treaty Organization llama a las otras naciones a venir al rescate de cualquier nación miembro de la OTAN si está siendo atacada, que no ocurre? No hacía ningún sentido en 2017, ni aún un año o dos después que empezó la guerra de Ucrania. Ahora, después de lo que estamos mirando con la llegada de Donald Trump, con
el crucero de hierro entre Francia e Inglaterra contra los Estados Unidos en cuestión de diplomacia alrededor de Ucrania y las declaraciones del Salón Oval anunciando que si siguen así los europeos, bueno, los americanos ya se van a retirar y dejar a los europeos arreglar sus propios problemas. Se entiende perfectamente bien, hace sentido, es realístico. Nuevamente le menciono que en todas los miles de profecías de Marie Eugénie no se equivocó ni una sola vez. Lo que es alarmante, yo le someto. Me gustaría saber su opinión también, porque lo veo mucho en sus emisiones y unas cosas que atiran mucho mi atención es la objetividad neutral, sin pasión, o sea, objetiva, que usted está demostrando. Y me había prometido a mí mismo de hacerle su pregunta. Pero eso espero responde a su pregunta a usted. Pero me Bueno, gustaría conocer su opinión. número uno, es cierto, María Julia Jaeni nunca ha fallado, no falló en ninguna profecía. Y número dos, lo que dice usted hace mucho sentido, porque hoy Estados Unidos ya está en fuerte tensión, no solo con Francia, con toda Europa. Esto es una realidad hoy. Y en cuanto a las fuentes que yo obtengo, yo siempre verifico que la información sea correcta, porque mi audiencia lo sabe, a mí no me gusta jugar con la gente. Yo sé que soy ser humano, me equivoco, como todo el mundo, no soy perfecto, pero si hay algo que trato de hacer es siempre presentarle a la gente la verdad y que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Pero en cuanto al tema este de la guerra, sin duda alguna, yo pues no soy profeta. A mí Dios no me revela cosas. Dios no me habla como le habla a otras personas. Mi padre Michel, una persona para mí muy especial, un gran sacerdote. Yo cuando veo algo lo analizo desde un punto de vista en la razón y según lo que está sucediendo. Y yo también no veo, no veo la verdad cómo logremos pasar este año sin que se llegue a desatar una guerra. Ojalá y esté equivocado. Quiero estar equivocado. Pero ante toda esta situación que está pasando, no veo yo, honestamente, hermano Javier, cómo podemos salir de este año 2025 sin un conflicto terrible, terrible para, para el mundo entero. Y eh, le quiero hacer esta última pregunta. No lo había escrito aquí, pero me acordé porque mucha gente sabe que usted habla del gran monarca. Usted tiene unas grandes enseñanzas sobre el gran monarca. Yo no le voy a preguntar si conoce su identidad. No, no, nada de eso. Nada más si le quiero hacer esta pregunta, porque hay mucha gente que tiene esta duda. El gran monarca, en su opinión, aparecerá antes, durante o después del milagro. El gran monarca aparecerá poco tiempo después del acontecimiento del aviso y poco tiempo después la aparición de el anticristo, que ya está vivo, que está trabajando abiertamente además, con una inmensa fortuna a su disposición, y que tiene una influencia enorme con los principales jefes de las instituciones internacionales financieras y con los jefes de estados de las naciones principales en Europa, con los jefes en la América del Norte y con naciones bien situadas, bien localizadas en el Medio Oriente. El anticristo aparecerá primero. Poco tiempo después, el gran monarca será llamado también él a aparecer, pero su aparición será hecha al momento cuando ya la situación va a parecer
desesperada. Desorden financiero, económico, desastres naturales. Va a haber una situación cuando el Internet va a parar de funcionar, por lo menos temporariamente. Va a haber una guerra que va a ser media convencional y media termonuclear. No de tipo intercontinental, pero misiles tácticos van a ser utilizados. Va a haber unos cambios nucleares después del aviso. En ese momento el anticristo llegará y tratará de resolver situaciones que no parecerán tener soluciones. El gran monarca, en respuesta a su pregunta, será llamado desde el extranjero a venir principalmente a Francia. ¿Qué sabemos de él? Sabemos, de acuerdo a través de la aparición aprobada de La Salette, a través de una revelación hecha a Mélanie Calvat y a Maximin Giraud. Lo vuelvo a repetir, formalmente reconocidos como dignos de fe por el obispo de Grenoble, y un año después, en 1851, por el dicasterio de la doctrina de la fe en el Vaticano como siendo digno de creer. Es la posición más alta que existía en ese tiempo, equivalente a la de Fátima y de Lourdes. Ese gran monarca será un descendiente directo de los reyes franceses mártires, Luis XVI y de su Alteza María Antoinette. Marie-Julie Janis describe, además, que ese hombre habrá nacido en Francia, pero que Francia hoy en día, entre coimis, no lo posee. Vive al extranjero, de manera humilde, y que por mucho tiempo su gran protección habrá sido el hecho que no conocía su verdadera identidad hasta un momento reciente. Su situación será entonces de esperar su llamada a través de una alma privilegiada que tendrá por misión de ir buscarlo al extranjero para venir a Francia, aunque ya estará preparado, esperando, observando, callado. Es su situación hoy en día, el gran monarca francés. Su nombre, Entonces, oui, entonces, el anticristo y el gran monarca ya hoy están entre nosotros. oui, los dos. Sabemos por Marie-Julie Janis que el gran monarca se tomará por nombre Henri de la Croix, que quiere decir en francés Enrico de la Cruz, y será llamado el rey Enrico V de la Cruz. Ese hombre vendrá a Francia y llegará y hará por milagros y asistencia divina. Realmente sus enemigos no entenderán cuando Francia será en parte conquistada por una alianza islamo-rusa. Con una fuerza de lejos inferior, alcanzará a rechazar a los rusos afuera de la nación después de una devastación terrible que tomará lugar en Francia y rechazará a los musulmanes en el Mediterráneo. La persona que lo reconocerá como verdadero descendiente de la familia de la casa Bourbon será su primo, el rey Felipe de Borbón, rey de España. Y se juntarán, el rey de España se juntará con una fuerza inferior a la fuerza francesa para rechazar no solamente los extranjeros fuera de Francia, parte de Bélgica, Alemania, Suiza, pero empezarán los dos juntos en una intervención en el norte de Italia que durará aproximadamente 2 años y medio, hasta la liberación de Roma, donde el rey de Francia, Henri V de la Croix, pondrá en la silla vacía de San Pedro en Roma un nuevo papa, que será un papa que nadie hubiera sospechado un día que habrá sido papa, y será un papa angélico. Asimismo fue descrito por la Virgen María de San Miguel Arcángel. Ese gran monarca, sabemos, es un hombre que a primera vista es muy común, muy normal. Sabemos que tiene un gran amor por su nación, su Francia. Será coronado en la Catedral de Reims, como sus ancestros antes de él. Y será dirigido principalmente y apoyado por medios divinos, sinceramente milagrosos, que le serán otorgados por Dios, y restituirá la fe católica y destruirá y terminará con la masonería,
no solo primero en Francia, después al extranjero y contra todos los enemigos de la religión. Espero que conteste bien su pregunta, caballero. Sí, claro. Y cuando mencionó al rey Luis XVI, me acordé de la revolución. Sí, Al rey Luis XIV se le pidió la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús. No hicieron caso. Pasaron exactamente 100 años y llegó la revolución. El rey Luis XVI hizo una consagración a sí mismo de su persona, su familia, Francia, pero ya era muy tarde. Fue decapitado. Y después la Virgen pide la consagración de Rusia, 1929. No hicieron caso y Jesús le dice a Lucía, como el rey de Francia, se arrepentirán. La consagración no se ha hecho aún como lo pidió la Virgen. La consagración que hizo el Papa no contó. Si hubiera contado ante el cielo, al menos tendríamos paz. La Virgen prometió paz. Yo no veo paz. Todo lo contrario. La situación está todavía mucho más peor. A mí no me parece que esa consagración contó como lo pidió la Virgen en Fátima, pero vamos a tener que sufrir consecuencias y pues es por eso que es tan importante mantenernos en oración. Hermano Javier, le agradezco una vez más por haber aceptado esta invitación y créame que para mí usted es una persona a quien respeto mucho. Veo varias de las entrevistas que usted hace y le agradezco que se tome el tiempo de, de decirnos todo esto, en especial el tema del gran monarca, que es muy desconocido y no debería de ser así. Entonces, de verdad que se lo agradezco mucho. ¿Algo que quiera agregar ya para ir finalizando? sí, voy a parecer tal vez muy mal educado, pero espero que usted tendrá la bondad de volverme a invitar, porque me gusta mucho venir a su plató. Me haría un inmenso placer si usted me honraría invitándome nuevamente. Y me gustaría, con su permisión, caballero, dirigiéndome a sus telespectadores, de pedirles de mantener eh, toda su atención a esta emisión en particular. El señor Díaz tiene una misión como otros, pero tiene una misión de primera importancia. Él, al momento llegado, será un compás para vosotros y será una de las primeras personas a quien yo me dirigiré cuando el padre Michel, que ha sido informado, tendrá que aparecer una última vez para dar un último mensaje del cielo, último, a los fieles. El señor Díaz será una de las primeras personas a quien me voy a dirigir para organizar con él y con otros internacionalmente una conferencia para transmitir el último mensaje del cielo a través de Padre Michel y eventualmente con Luz de María también. Le tengo una gran estima a usted, señor Díaz. Le soy sumamente agradecido primero por la elegancia de su invitación, por su profesionalismo, pero más que otra cosa, por su gentileza espontánea, no estudiada, le viene naturalmente. Eso me tocó más que otra cosa y le soy sumamente agradecido. Pues gracias, la verdad, aquí estamos para servir y yo ya le dije, estoy 100% dispuesto a servirle a la gente a través de lo que yo pueda. Muchas gracias, hermano Javier. Hermanos, denle like a este video, compártanlo. No se les olvide suscribirse al canal. Y bueno, será hasta el próximo video, si así Dios quiere.